Es para mí un gran honor y un placer darles la bienvenida al panel Abordaje de conflictos en las organizaciones, diversos recursos en el interior de las mismas, que serán sus expositores los doctores Regina María Coelho Miquelón, Ana Maris Cousin y el doctor Alejandro Ponieman, todos ellos con una gran trayectoria profesional y extensos currículums que ilustran su recorrido por la teoría y la práctica en métodos participativos de resolución de conflitos, o dicho por sus siglas en inglés NABR. Parabenizo a organização do evento, porque a gente sabe de todas as dificuldades que ainda é chamar pessoas para falar de paz, de resolução de conflitos, de um padrão de comportamento desejado e esperado, mas ainda longe de se obter na nossa sociedade. Eu gostaria de fazer um pequeno retrocesso na minha caminhada profissional, porque eu acredito que com isso se explicará as minhas atitudes, as minhas opções atuais nesse campo da composição, da resolução dos conflitos. Em anos 80, no Brasil, nós tivemos o início da abertura política, com movimentos sociais muito graves, muito contundentes, com as greves, com os sindicatos voltando a se organizar e querendo as modificações sociais e políticas que na época estávamos, afinal, há 25 anos com uma ditadura. Nesse contexto, eu trabalhava como técnica do Ministério do Trabalho. E como nessa ocasião ninguém tinha aprendido a dialogar, porque, como eu disse, vínhamos de 25 anos de ditadura, não era a prática o diálogo, muito menos nas universidades. A minha graduação foi no direito e depois na administração, e eu nunca tinha ouvido falar em negociação. O que acontece? Escolheram aleatoriamente quem poderia mediar os conflitos daquela gravidade, dentro desse panorama sindical. E eu fui uma das convidadas, sem saber nada. E fomos para as mesas de negociação, mediar essas situações extremamente conflituosas entre empresas e sindicatos, sem nenhum conhecimento, nenhuma ferramenta, a não ser a boa vontade, toda uma disposição de acertar. E isso fez com que o aprendizado fosse na coragem. E nos reuniões de 12 horas, 14 horas sem levantar, reuniões extremamente penosas, e fizeram com que, se por um lado a pressão alta se estabelecesse desde aquela época e nunca mais nos abandonasse, por outro lado, nos fez refletir e entender muito mais o que é essa vida das organizações, esse mundo envolvendo capital e trabalho. Portanto, a minha inserção nesse tema vem dessa época, e desde então cada um sente satisfação do seu jeito. Eu me apaixonei pelo tema. Depois dos anos 90, eu me aposentei no Ministério do Trabalho e continuei trabalhando junto às universidades, dando aulas e fazendo as minhas consultorias. Eu trabalho especialmente com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e eventualmente hoje com a Fundação Getúlio Vargas. Nessas aulas, o que eu observei? Que o que eu fui aprendendo de mediação, para que as pessoas envolvidas no ambiente organizacional entendessem isso, entendessem essa linguagem e colocassem isso na vida das organizações, eu precisava identificar um caminho. E esse caminho me parece que foi frutífero. Já quando nós viemos a um congresso em Buenos Aires, há
15 anos atrás, a convite foi na Universidade de Buenos Aires, nós levantávamos a ideia das duplas aleatórias de mediação. O que seriam essas duplas e por que aleatórias? Exatamente porque no ambiente organizacional nós estávamos incentivando a ideia que aleatoriamente pessoas daquele contexto pudessem e que tivessem credibilidade entre seus pares pudessem ser escolhidas e trazidas para uma situação de conflito e com algumas ferramentas, vejam, algumas ferramentas pudessem contribuir na busca da solução. Nós sabemos que com toda a mudança do padrão organizacional que ocorreu nos últimos 30 anos, os novos modelos que foram implantados, quando se abandona um modelo vertical e se adota um modelo que tende a ser horizontal, o poder se dilui. E nós temos que buscar na equipe a força. Se não há essa integração, essa capacidade de lidar como numa equipe em que haja realmente busca de consenso, de diálogos adequados, nós não conseguimos a produtividade desejada. Ora, com tudo isso, nós procuramos então trabalhar junto aos alunos dos MBAs que estavam ao nosso alcance, já que a nossa disciplina essencialmente é negociação nos cursos de pós-graduação, e procuramos então, junto a esses alunos, primeiro, identificar o que essas pessoas espontaneamente já vinham fazendo quando se deparavam com conflitos dentro das suas organizações. Identificar as situações que espontaneamente estavam aparecendo. Porque como passou a haver maior participação, aquilo que era eu mando e você obedece, as velhas teorias de Fayol e Taylor, tradicionais, elas foram sendo abandonadas. Ora, se há maior participação, há maior possibilidade de conflitos e eles vêm naturalmente. Ora, o que estava sendo feito quando esses conflitos estavam presentes? Então, e nas aulas, na medida em que eu fui entrevistando os grupos, foram surgindo exemplos magníficos. Pronto, era o que eu queria. Digo, muito bem, isso se organiza. Isso tem ferramentas. E aí me diz, numa ocasião em São Paulo, alguém da Unilever, mas eu sou tudo isso e eu não sabia. Era ela, essa moça que tinha sido escolhida exatamente onde há fogo, vai lá e apaga. E ela não tinha ideia nesse tempo, eu estou falando há 15 anos atrás, que nós poderíamos colocar ferramentas à nossa disposição. É esse o meu trabalho hoje. Voltei toda a minha energia para procurar de uma forma até um certo ponto solitária, tentar mudar um pouco dessa cultura organizacional. Muito obrigada. El tema de la idea de estar abordando conflictos en organizaciones realmente es un tema muy delicado y muy importante. Como mencionó la doctora, en realidad tiene un costo. Es difícil a veces ponerle un precio exacto al costo del conflicto dentro de una organización, pero realmente lo tiene. Un ejemplo que yo uso a menudo con la gerencia es decirles que si una persona me llama y me comenta que han tenido un problema tal vez con otro compañero de trabajo o tal vez una situación laboral y les pregunto cuánto tiempo tienen que han estado tratando de manejar ese problema, a veces son semanas, a veces son meses. El problema entonces resulta que eso deduce algún tiempo de la productividad de esa persona. Y si esa persona tiene la manía, como tenemos muchos, de quejarnos con otros, entonces le limita el tiempo a la otra persona también. Y luego tal vez habla con su supervisor y el supervisor no sabe qué hacer. Es mucho tiempo que se pasa tratando de resolver un problema
que tal vez no parezca importante, como yo pienso por ejemplo en un caso que me tocó no hace mucho, que cuando recibí la llamada me pareció hasta chistoso en el momento. El señor me dice que él trabaja en el campo y que él trabaja un horario como de 16 horas por día, y en la noche, cuando ellos trabajan durante la noche y tienen que dormir durante el día, pero en el campo donde estaban haciendo reparaciones que las realicen durante el día. Entonces esto le posibilitaba a él trabajar. No parece algo serio, tal vez cuando él va con el jefe y le dice no puedo dormir porque hay mucho ruido, al jefe le parece bueno, pero esto es una tontería, pero en realidad limita la capacidad que él tiene para ser efectivo en su trabajo al día siguiente. Y si le sucede a esa persona, de seguro le sucede a otras personas que trabajan con él también. Entonces la idea es que las personas tengan una oportunidad de presentarse con alguien que puedan airar estos problemas que tienen, que están afectando su productividad, y que estos problemas entonces puedan ser solucionados dentro de la organización antes de que causen un problema mayor. La palabra ombudsman para mí es realmente una palabra nueva. Yo he estado trabajando como ombudsman por los últimos 7 años, casi 8, pero antes de eso nunca había escuchado la palabra. ¿Algunos de ustedes han escuchado la palabra ombudsman antes? Sí. Bueno, pero es una carrera que realmente tiene mucha historia. Se inició en Suecia, gracias, en los 1800, y fue establecida por el rey precisamente para permitir que sus ciudadanos tuvieran una manera de expresar cualquier abuso que estuvieran sufriendo por parte de las autoridades. El cargo, cuando se originó, era un cargo oficial. Estas personas tenían poder para realizar investigaciones, para inclusive dictar casos de pasar una disciplina a alguna persona que estuviera abusando de otra. Así que tenían un cargo bastante serio. En el día de hoy tenemos todavía el mismo tipo de posición en lo que ustedes conocen como el defensor del pueblo, que tiene las mismas capacidades. Estas personas realizan la investigación, y si encuentran algún caso en el que se esté haciendo algo mal, entonces tienen el poder de también llamar la atención a ese caso en particular y exigir que se tomen medidas para repararlo. Algo que ha salido como un híbrido de esa profesión es lo que nosotros llamamos el Organizational Ombudsman, y yo traduje organizacional, no sé si inventé la palabra, no sé si es aceptada, pero es la palabra que es como gracias, es como los describimos. Y la idea del ombudsman organizacional es que funciona directamente dentro de una organización específica. Es una persona que tal vez tenga conocimiento de la cultura de esa organización, del tipo de personas que trabajan allí, pero a diferencia del ombudsman clásico o del defensor del pueblo, no es establecido por ley, primero que todo. Es una posición que una compañía o una universidad decide abrir para tener otro recurso para que las personas se puedan presentar y hallar problemas. La otra diferencia es que no tiene poderes oficiales, así que es una base de neutralidad, confidencialidad e independencia. Al ser independiente, la idea es que no trabajamos, no tenemos un gerente directo, nos reportamos tal vez a la junta directiva de una organización, a un grupo de personas, como en el caso de nosotros tenemos un comité que está formado por personas de diferentes gerencia de alto rango, pero de diferentes departamentos, así nadie tiene control sobre nosotros directamente. El hecho de que son confidenciales quiere decir que cualquier persona puede venir a hablar conmigo y no tiene que preocuparse de que yo voy a pasar esa información a otro lugar a menos que ellos me den permiso de hacerlo. Este es un punto importante porque por lo menos en los Estados Unidos, y me estoy familiarizando más y más con las leyes en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, una vez que una persona trae un problema, especialmente si es un caso que viola los derechos de una persona, tiene responsabilidad de airarlo o de manejarlo a que sea investigado.
En el caso del ombudsman organizacional, ese no es el caso. Nosotros no somos un punto para poner a la compañía sobre conocimiento de algún problema. Muchas veces la queja que escuchamos es que entonces si hay algún problema de la compañía, entonces nunca va a ser solucionado, nunca se va a saber. Y en realidad es lo opuesto. Porque al tener una persona la oportunidad de venir a hablar con nosotros y determinar cuáles son las opciones para airar este problema, entonces les abre más puertas y hace posible que más problemas salgan porque tienen una manera de traerlo a la luz. Nosotros entonces lo que haríamos es decirles las opciones que tienen para presentar el problema, ya fuera que lo hagan ellos mismos o si prefieren que nosotros lo hagamos por ellos, podemos hacer eso también, pero les permite tener un lugar donde puedan determinar las opciones disponibles para ellos. Una de las pasiones mías realmente una vez que aprendí acerca de este rol era de que fuese un rol no solamente más aplicado en los Estados Unidos, porque realmente es un rol que se inició en las universidades de los Estados Unidos, pero me pareció genial y algo que me gustaría que por toda Latinoamérica hubiera la oportunidad de que las personas tuvieran un acceso a realmente poder airar sus problemas, sus quejas, sus preocupaciones, porque me parece que por cosa de cultura a veces hablamos entre nosotros, pero a veces tenemos un poquito de recelo a que las cosas tal vez pasen a otro nivel. Entonces este es un rol que a mí me parece muy apropiado para ayudar en esta área. Así que gracias de nuevo por su atención. Dice que, digamos, ya el rector de la universidad lo expresó bastante gráficamente, aludiendo a la barbarie que vivió la humanidad durante miles de años, en que se dirimían conflictos en que uno gana y otro pierde, y, digamos, eso se llamó, digamos, desde guerras hasta masacres, hasta, digamos, eliminación de pueblos enteros, y realmente, digamos, creo que hemos quedado conmovidos por esa reseña histórica que no la tenemos presente porque parecería como que es, digamos, algo sobreentendido. Y realmente no debe ser sobreentendido porque la forma de manejo de los conflictos en que uno gana y otro pierde significa lo que la exposición inicial filosófica nos dijo: convertir a un ser en nada, convertir a un ser en inexistente o convertir a un grupo humano en inexistente, que es lo mismo que destruirlo o hacerlo desaparecer. Así que realmente los extremos nos indican de que estamos en el camino correcto. ¿Y por qué yo los llamé correligionarios? Desde épocas inmemoriales, y eso no se dijo antes, en realidad los manejos de los conflictos estaban regidos por las religiones, porque las religiones de alguna forma tenían un rol, y ese rol estaba dado fundamentalmente por su propio nombre, religión. ¿De dónde viene el término religión? Del latín es religare. Religare es un término que en medicina podría decir suturar. Cuando hay una herida se sutura. Religar quiere decir restablecer el contacto, digamos, de la herida, restablecer, digamos, la unidad física de lo roto para volver a mantener lo que es la digamos, comunidad. Porque toda comunidad se basa en la posibilidad de tener, digamos, objetivos comunes, de tener, digamos, respeto, como se habló antes, de tener reciprocidad, es decir,
la forma de mantener la armonía y la paz en una comunidad requiere que cada vez que esa armonía o esa paz está disturbada o se rompe, debe ser religada, debe ser restaurada. Entonces, lo que estamos hablando nosotros es lo mismo que pretende cualquier religión. La religión pretende restablecer vínculos, pretende reparar vínculos, pretende que realmente las personas sigan vinculadas como miembros de una comunidad que puede ser una comunidad social, un país, el mundo, o bien una empresa o un grupo humano de cualquier índole. Entonces, realmente el trabajo del que vamos a hablar ahora es distinguir el qué del cómo. Lo que estamos hablando hasta ahora es el qué es lo que queremos hacer, qué es lo que pretendemos, qué son los objetivos que nos guían en esta, esta especie de epopeya, porque realmente parece que es un término un poquitito ampuloso, pero en realidad es una epopeya. No se olviden ustedes que hace nada más que 20 o 30 años no existía ni por asomo ninguna otra alternativa, que litigar, que es exactamente el símil de la guerra. El cómo son las estrategias que podemos, realmente el tema de la mediación ha sido, nuestro caballito de batalla, ha sido nuestro, objetivo durante 20 años, o poco más, de cambio de la cultura del manejo de conflictos. Pero en realidad, siempre ha sido nada más que un paliativo, es una aspirina. Realmente, cuando estamos hablando de conflictos más complejos, no podemos reducirlos a la mediación, porque realmente se requiere, así como el conflicto tiene su complejidad, se requiere respuestas complejas, se requiere estrategias. Las estrategias no solamente son válidas para la batalla, las estrategias son válidas también para conseguir la restauración, para conseguir la recuperación de la armonía. Entonces, ¿qué son estas estrategias? Son distintas formas de abordar, de acuerdo a la tipología de los conflictos, porque realmente no son iguales los conflictos en una familia, en una pareja, entre socios. No son lo mismo que los conflictos multipartes, que las situaciones en las cuales, por ejemplo, se han dado casos que son de gran relevancia, como por ejemplo el conflicto por las aguas. ¿Qué es lo que se ha conseguido en estos 30 años, llamémosle, en que se empezó a trabajar con estos métodos? Existen dentro de esas estrategias múltiples formas de abordar la conflictividad. Ya hemos hablado así someramente de lo que son los dictámenes de expertos, pero tenemos esencialmente, aparte de la mediación, el arbitraje. El arbitraje, es una alternativa, lo llaman a métodos alternativos, pero en realidad no son métodos alternativos, en realidad son métodos complementarios, son formas diversas de abordar los problemas que se suscitan. El arbitraje tiene una historia que es muy anterior al derecho.
el arbitraje funcionó en las sociedades primitivas de alguna forma, es decir, un tercero neutral siempre fue utilizado. Pero existen decenas de formas de arbitraje no vinculante. ¿Qué quiere decir el arbitraje no vinculante? Es el arbitraje en el cual el tercero neutral dirime el conflicto, dice, digamos, lo que diría un juez, pero tiene un matiz, que es que realmente, como no puede ser obligatorio para las partes, solamente es indicativo para las partes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros elegimos a ese árbitro, ambas partes, digamos, quiere decir que respetamos las cualidades de ese árbitro, respetamos, digamos, que ese árbitro es neutral, es independiente, pero fundamentalmente que está capacitado, porque ese árbitro no necesariamente tiene que ser un abogado, a veces es un profesional de la materia que se discute, puede ser un médico, un ingeniero, puede ser, digamos, un profesional de cualquier especie de científica. ¿Por qué? Porque realmente lo que se está discutiendo es un tema científico. Entonces, realmente, solamente quien tiene digamos, esa cualidad puede resolverlo. ¿Y cómo se ha creado esta figura? Bueno, muy bien, realmente con listados de especialistas que tienen el reconocimiento llamémosle público en el tema de que se trata, y las técnicas arbitrales señalan, por ejemplo, tener listados del cual ambas partes eligen. Cada parte elige 5 miembros de ese listado. La otra parte elige otros 5. Hasta que no haya coincidencia entre ambas partes, no se puede establecer el arbitraje. Tienen que coincidir ambas partes. Pero cosa que finalmente termina ocurriendo, porque son listados de gente muy reconocida y finalmente coinciden en elegir al neutral. ¿Qué significa eso y por qué mejora el sistema judicial? ¿Por qué mejora, porque también se dirimen los conflictos, no se los resuelve como lo resolvería un mediador, un facilitador, sino que se establece quién tiene razón y quién no la tiene, quién está en lo cierto, quién no está. Cuando la selección se ha realizado y ambas partes han coincidido en las cualidades y la independencia del árbitro, se evita lo que demora años de juicio, que es las impugnaciones, las pericias que dicen el perito de parte que dice una cosa, el perito de la otra parte que dice la otra, el perito judicial que dice una tercera opinión, que en definitiva, quien tiene que resolver en definitiva con todo ese, enjambre de opiniones, es un juez que solamente conoce el tema a través de lo que escuchó de los peritos y que se convenció de lo que dijo uno y no lo que dijo el otro, pero realmente, no hay ninguna razón científica para que avale que el juez está tomando una resolución de dirimir si un perito está en lo cierto o el otro está en lo cierto.